Este video va de la postura del presi de UFC sobre las expresiones homofóbicas de algunos peleadores de la promoción. Soy José y esto es Fans Combat. Durante la conferencia de prensa post-evento, el presi de UFC Dana White tuvo que poner la cara por los comentarios homofóbicos que varios de sus atletas tuvieron durante el evento del UFC 293. Algo que sucede con cierta frecuencia con los peleadores de UFC, otras promotoras de MMA y boxeo. Sin querer justificar, pero con la presión de pelear de visitante ante un público tan hostil como el de Sydney, no fueron pocos los peleadores que estallaron contra el público tras sus respectivas victorias. En especial resaltaron dos de ellos, Charles Raki, que derrotó a Mike Matita, y Manuel Cape, que hizo lo propio ante Felipe Santos. Ambos lanzaron insultos al público con expresiones con tintes homofóbicos, que luego Dana White debió explicar. Ahora sí viene lo chido. Váyanse al carajo todos ustedes, bolas de maricas, dijo Charles Raki, entre otras cosas. Y en ese equipo del City Kickboxing son todos una banda de maricas, dijo Manuel Cape. Las palabras de Dana White sobre los comentarios homofóbicos de sus peleadores fueron: sí, estuvieron un poco volados esta noche. Creo que estos chicos se emocionan demasiado y cometen errores graves. Cape y Radke hicieron lo mismo, pero ya saben, ustedes me conocen. No corremos detrás de ellos y les decimos cosas como: será mejor que te disculpes. Estos chicos lo terminan haciendo por su cuenta porque saben reconocer sus errores. Cuando Radke llegó detrás del escenario, se sintió avergonzado y se disculpó. ¿Hablaron con él esta noche? Quizás sintió que lo trataban como una mierda y todo eso, y por eso reaccionó así. Pero todos cometemos errores. Yo no soy más santo que ustedes. No hay santos aquí. Entonces, todos hemos estado en posiciones en las que hemos cometido errores, y como siempre digo, lo importante es cómo te recuperas y cómo te comportas después de cometer el error. Ellos salieron y se disculparon por su propia voluntad. No les dijimos que hicieran nada, y el hecho de que lo hayan hecho significa que lo dicen en serio. No hago que nadie se disculpe por nada. Aquí en el UFC haces lo que quieres. Todos son hombres y mujeres adultos que saben lo que dicen y lo que pueden generar con sus dichos. Dana hizo hincapié en que él nunca bajará la línea para que los peleadores digan una u otra cosa, y mucho menos para que se sientan obligados a pedir disculpas, aunque la mayoría suele hacerlo de manera voluntaria luego de reconocer sus errores. En ese sentido, sabemos que si alguien está contra la cultura de la cancelación y de la corrección política es Dana White, que por otra parte invitó a sus peleadores a que sean más prudentes y menos erráticos a la hora de descargar su ira. ¿Y qué piensan ustedes de la actitud de Dana White? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.